buenas noches, buenas tardes, dependiendo del país donde se encuentres. Estamos muy agradecidos de que estén del otro lado de la pantalla. Estamos agradecidos otra vez por encontrarnos en tener esta reunión yo la quiero llamar una tarde muy espiritual, o un día muy espiritual, o una noche muy espiritual, dependiendo de donde ustedes estén. Como verán, tenemos nuevamente a nuestros amigos de Argentina, que son profesionales, que son especialistas en lo que vamos a hablar, y tenemos a Aldo Domínguez, que le vamos a decir hello. Hello. Tenemos a Hola, ¿cómo va? Aldo Sursolo, que también le vamos a decir hola Aldo, ¿cómo estás? Tenemos ¿Qué a tal? Gaby Dedet, hola Gaby, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Y a Fafa Portela, hola Fafa. Hola, hola. Bienvenidos chicos nuevamente a Valientes Mujeres, estamos súper agradecidas por la oportunidad que nos dan de poder conversar otra vez con ustedes y hablarle al mundo un poco de la espiritualidad, de las energías, de todo lo que es positivo y de todas estas cosas que a veces creen, la gente se siente como confusa. Entonces nosotros, hoy ustedes en especial, vamos a tratar de aclarar un poco qué significa cuando se llama en el mundo, se lo conoce como guerreros de luz, guerreros espirituales, porque son personas que tienen diferentes tipos de dones o alguna energía diferente que ayuda a los otros, porque esto es para lo positivo, ¿no? Es lo que estas personas, o ustedes, o yo, o cualquiera puede emanar a otros. Tiramos el primer guerrero que me comentaba la gente, los guerreros que son espirituales. O sea, ¿qué es ser un guerrero espiritual para ustedes? ¿Qué es la espiritualidad en realidad? ¿A quién le gustaría comenzar? Bueno, Bueno, empiezo yo. veo que ¡Epa! Empezamos todos Ahí juntos. está, sí, bien, no, o no hay empezaba tema, nadie, El empezamos todos delay. juntos. hay tema, hay El tema. A delay, ver, el delay. Fafa. Bueno, yo creo que la espiritualidad es cuando podemos tomar conciencia que no somos este cuerpo físico que habitamos en este plano, que hay algo superior a nosotros, a nuestro nombre, a nuestro rol aquí en este plano, y que eso se llama y es nuestro yo superior, y es esa partícula de creación divina, porque todos los que estamos acá no estamos porque lo eligió cada uno de nosotros conscientemente. Estamos acá porque nuestra alma ha decidido en la rueda de la vida evolucionar, y en ese plano espiritual del que venimos, en la rueda de la vida, ese espacio entre vidas, Ujú. tomamos la decisión y baja el alma y necesita tomar un cuerpo para poder evolucionar y continuar en la rueda de la vida. Entonces, tomar conciencia de nuestro ser superior, de eso que está antes que el cuerpo, antes que nuestro rol, antes que nuestra mente. Entonces, ahí es donde empezamos a conectarnos con la espiritualidad, que no tiene nada que ver con la religión. Es saber Ahí de dónde está. venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Ese es un buen punto. No estamos hablando de la parte religiosa, sino del espíritu en sí, ¿no? Entonces, no sé, Aldo, vos querías decir algo. No, más o menos de acuerdo con Fafa, que más que nada por ahí diferenciar que la espiritualidad no está solamente como muchos creen, en una religión. De hecho, yo no sigo ninguna religión, o sea, creo en Dios y sé quién es y somos todos y no comparto por ahí el tema religioso. Entonces, bueno, la explicación de Fafa estuvo bien porque, bueno, todos somos seres espirituales, ¿no? Y como decía, venimos con un plan de vida de hace mucho tiempo. Muchos de nosotros hace mucho tiempo venimos trazando distintos planes de vida para ir evolucionando y llegar a ser, no sé, esa partícula de Dios o esa luz, ¿no? Exacto, exacto. Vos fíjate que siempre, o sea, hay una gran confusión con respecto a lo espiritual, con lo religioso y lo que realmente es. Entonces, ahí es cuando no nos encontramos a veces cómodos, ¿no? Porque sentimos que algunas personas, y yo les cuento esto, que se sienten culpables porque dicen, yo no soy espiritual.
¿no? Porque cree que no tiene ese condimento que tiene que tener religioso para ser espiritual. Entonces ahí es cuando yo encuentro que hay una dificultad de entendimiento, ¿no? Porque las personas no deberían sentirse mal por creer que no son espirituales, ¿no? Claro, Ese es, te interrumpo, Cachito, Mm. perdón, Nalo. Porque piensa, o sea, porque tienen una educación, digamos, de que es una cosa aparte. Y en realidad nosotros tenemos tres cuerpos entre el material y el espiritual, ¿sí? Ujú. También cuentan, digo, son parte de estos tres cuerpos, y no se necesita pertenecer a una religión, no se necesita seguir una creencia. El espíritu va a estar igual, somos espirituales aunque no lo querramos, porque es esa unión que decía Fafa, ¿no? Es cuando decidimos venir y ocupar un cuerpo material, porque es nuestro avatar, si alguien vio esa película, es nuestro avatar para Ujú. vivir en esta tierra, ¿no es cierto? Pero aparte, digamos, la gente quizás no se identifican por el tema de que no, Dios no, no, le pongan el nombre que le pongan, Dios, universo, energía, la verdad es una única energía creadora de este universo, de este mundo, de este cuerpo, de cada una de las cosas. Después lo pueden llamar como cada uno quiera, le pueden poner su marketing, pero la energía es una sola, es una energía creadora, ¿no es cierto? Por eso digo que no es que no soy espiritual, no lo sé, ese es el tema, soy, pero no lo sé. Pero no lo sé, exacto. ¿Y vos qué pensás, Gaby? Lo que yo iba a decir es que justamente los guerreros de luz, ¿sí? Ujú. No tienen una religión, creen en lo superior o en el creador, pero no como nos enseñaron, ¿sí? Ujú. Que se llame Dios, Jehová o cualquiera sea el nombre, ¿no es cierto? Sí se cree en una fuerza creadora superior desde el principio de los tiempos, pero no ya como está estipulado en esta sociedad, ¿no es cierto?, en cuanto a esto de la iglesia, un Dios, no. Se cree en algo superior, una fuerza superior, pero sin un nombre Ujú. específico, no en el creador, en el universo como la fuerza creadora. Exacto. Yo escuchando a Aldo, cuando decía, yo puedo creer, pero no como se cree en un Dios X, o como estás diciendo vos, o lo dijo Fafa también y Dani, también se habla, es una de las características, dice, de los guerreros que son líderes, por ejemplo. No tienen un Dios X, ¿no? No es un Dios exacto, tiene que ser esa religión, sino que las creencias pasan por otros lados, que puede ser por las energías, también puede ser por un Dios o varios dioses, o por alguna otra cosa. Entonces, eso también es una característica. Y todo aquel que creyese o cree en algo que no tenga que ver con el Dios universal, que la mayoría de las personas cree, no debería sentirse tampoco culpable por sentir estas creencias, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Si me si me dejas, permitís, ah, ok, perdón. como quieras. Bueno, si me permitís, Analía, yo creo que la religión es una cuestión terrenal y material a través de la cultura, porque a través de todas las civilizaciones han condicionado a través de la religión cómo querían que se viva. De hecho, en el principio de los tiempos, como decía Gaby, en el origen de los humanos, existían todos los dioses, el dios de la luna, el dios del sol, el dios del viento, el dios de la... Existían todo tipo de dioses, porque estaban conectados con la espiritualidad. Después llegan las religiones y quieren poner marcos, quieren poner mandatos, quieren poner, imponer, más que poner reglas, imponer para controlar. Y es ahí donde se desconecta lo que es la espiritualidad del ser, Exacto. porque pasamos a ser como robots, como rebaños, que si no perteneces a los cristianos, te persiguen y te matan, si no sos musulmán, te persiguen y te matan, y así con cada una de las religiones que podamos
conocer. Entonces, yo creo que la confusión está ahí, en ese quiebre. Uno puede ser muy religioso y poco espiritual. Ser espiritual no es ni mejor ni peor, es simplemente conectar con el espíritu que nos trajo hasta acá. Es tan simple como eso. No hace falta rezarle a nadie ni pedirle nada a nadie. Estamos acá. Exacto. Y si estamos acá es muy por buen, algo. muy buen punto. ¿Aldo? Espiritualidad es ser consciente de que somos parte de la luz divina, ¿no? Pero bueno, un poco de lo que quería decir era lo que decía Fafa, que, por ejemplo, considero que las religiones, por ahí, sin ir a lo profundo como fue Fafa, que era para controlar a las masas, considero que es como si fuese un traductor para todos aquellos que por ahí se sienten un poco alejados de lo que sería la espiritualidad, que en realidad no sé en qué momento la humanidad perdió esa conexión y necesitamos tener algo tangible como una iglesia o como se llamen las distintas religiones, ¿no? Eh, Hay que volver a esos inicios de saber que Dios, que la luz está en todos lados, en las plantas, en los árboles, en el día, en la noche, o sea, es tan importante como eso. Y algo que marcan, lamentablemente, mucho las religiones son estas cosas que acabas de decir, las culpas. Porque si yo no obro igual que como me dice la religión, después cargo culpa. Y bueno, acá con Fafa lo va a poder decir también, cuando trabajamos en vidas pasadas, muchas almas quedan en este plano por sentir esa culpa de no ser Mm, dignos de ir a ese espacio de luz. sí. Yo me alejé un poco de la iglesia, o sea, estabas diciendo, a ver, qué es tener algún don o ser un guerrero de luz. Yo me alejé un poco de lo que es la iglesia católica cuando me encontré que nunca fui aceptado ante mi primer problema, si se quería decir, de lo que me pasaba de chico, ¿no? Esto de por ahí tener comunicación con el más allá y bueno, catalogarme que no era Claro, digno, que era un problema, que tenía que ir a un psiquiatra, que era imposible. Entonces, claro, que estabas del otro lado, o sea, como que, del viste, otro lado, claro que no, mucho porque, tiempo sentí mm, o sea, sentirme sí, marginado y sí. no encajar. O sea, yo no Ujú. encajé nunca hasta que después dije, bueno, no tengo que encajar. O sea, soy. Otra gran característica de lo que es un guerrero líder también. No se encaja con el resto. Uno siente que no encaja, porque hay algo en uno que percibe que no pensamos igual o no sentimos igual. Qué bueno. También otra de las preguntas que me hicieron fueron, hay personas que pueden percibir la negatividad, pueden percibir lo malo, ¿no? Y a esto se lo llaman transmutadores. No sé qué Sí. pueden contarme ustedes de esto, de este tipo de que uno puede sentir estas cosas, pero que a la vez puede, dice todas las frecuencias negativas, todo lo que sea malo, pero que a la vez dice, vos podés ser una persona que puede transmutar eso, lo puede cambiar, ¿no? Lo puede, ¿es algo así? O no sé qué estoy Sí, o diciendo. sea, desde mi experiencia, ¿no es cierto? Yo siempre desde chica mm, vi energías, seres, figuras, como le quiere decir cada uno, ¿no es cierto? Entrando a un espacio físico, a una casa, o por ahí detrás de una persona, estando como parada, pegada, ¿no? Y lo que aprendí a trabajar, a desarrollar, esto que se dice transmutar, es que uno se le dice limpiar, armonizar, ¿sí? O sacar energías que no corresponden a uno. Entonces, a través de los cristales, las esencias, los saumerios, ¿no es cierto? Puede ser el reiki, hay distintas técnicas. Uno conecta con lo superior, pide asistencia a los seres de luz, a nuestros guías, a nuestros maestros, puede ser al Dios, a la creencia que uno tenga, ¿no es cierto? Que lo asista a uno para poder sacar, limpiar, barrer, transmutar estas energías para que
se eleven, ¿no es cierto? Porque por lo general, una cosa es la mala energía, la mala vibra cuando uno se enoja. Hay personas que tienen muy alta frecuencia y que si vibran están alegres, súper positiva, ¿no es cierto? Pero si están enojados, con la misma intensidad de la alegría, traban todo, pero se traba todo literal, ¿no es cierto? Eso es una cosa. Hay que armonizarse, tratar de vibrar en positivo. Y lo otro es cuando se te pegan estas almas, estas larvas astrales, hay un montón de seres oscuros, ¿no es cierto? Que no es que sean malos. También hay almas perdidas, también hay seres malos, pero bueno, no entremos en ese tema. Y uno lo que hace es trabajar para que se transmute esa energía, se despegue de la persona, o si está en una casa, se hacen limpiezas de casas, de espacios, de ambientes, y que se vayan hacia la luz, ¿sí? Para que el ambiente otra vez vuelva a vibrar en la frecuencia que debe vibrar, o la persona. Justamente hoy estuve trabajando, y bueno, haciendo armonizaciones, limpiezas, y había una señora que tiene una almita pegada, y bueno, eso te traba tu camino, hace que a veces las cosas salgan mal, que estés de mal humor, que te sientas cansado, que no puedas pensar claramente. No todos reaccionamos, o nuestro cuerpo no reacciona de la misma manera ante la situación, ¿no? O diferentes situaciones. Pero no hay que tener miedo, sí hay que tener respeto, siempre digo, ¿no? Respeto. Y si uno siente que hay algo que no es acorde a uno, entra a su casa y no vibra como habitualmente, bueno, que busque herramientas o que busque ayuda para poder armonizar nuevamente ese espacio o armonizarse uno. Pero existen, sí. Muy bueno. Una pregunta, ¿no? Que me he hecho yo y se lo hace mucha gente. ¿Qué es tenerle respeto a esto? ¿Y qué es cuando no vamos a hablar de los malos, por ejemplo? Hay mucha gente que cuenta sus historias o sus cosas muy fuertes, pero generalmente el resto le dice, no, no, de eso no hablamos, de eso no hablamos. ¿Cómo ayudamos a esa persona que ve algo malo realmente, ¿no? Una de las energías más malas que pueda haber o demás, ¿cómo le ayudamos para que pueda salir de eso si generalmente la gente le dice no hablemos de eso? O sea, ¿no? Le ha pasado a mucha gente que conozco, ¿no? Me ha pasado a mí también. ¿Cómo hacemos? ¿Qué piensan ustedes? ¿O cómo hacen O sea, ustedes? yo cuando digo no hablemos de eso, no digo que no lo hablemos, sino que digo, no entremos en el tema puntual de la oscuridad, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Yo Entiendo. lo que digo es que sí existen, ¿no es cierto? Hay almas que están perdidas, entonces son solo almitas perdidas, y hay, por decirle, demonios, ¿no? O entidades demoníacas, que Sí. de eso me refería, que no entremos en ese tema, no porque no se habla de todo, ¿no es cierto? Exacto. Y uno lo primero que tiene que hacer es buscar ayuda. Si uno no puede o no sabe cómo limpiarse, cómo sacárselo, tiene que buscar ayuda. Hablar se habla de todo. No hay que tenerle miedo. El respeto es esto, ¿no? No tener miedo, pero tampoco burlarse. Ahí está, ahí está. Está bueno, es un buen punto porque a la gente no se le enseña esto, porque no se habla de esto. Entonces, porque todo el mundo cuando queremos hablar de esto, o en alguna, te callan, ¿no? Generalmente, o porque a la gente le da vergüenza también contar sus experiencias, ¿no? Fíjate, sí. No, habla, Gaby, porque yo quiero hablar sobre lo que vos dijiste. Bueno, está bien. No, digo, fíjate vos los términos que utiliza Gaby, porque son así, o sea, no está hablando de atacar, no está hablando de arrancar, de echar, no, está hablando de comunicarse. Está bien, algún término tenemos que poner, limpiar, ¿sí? Pero digamos, es una cuestión de orientarlos, como dijo ella, orientarlos a que encuentren el camino a la luz. Porque claro, hay muchos... eso se hace con las almas perdidas. Claro, Uno los guía hacia la luz, ¿no? Se comunica con ellos a través de oraciones, depende, yo los veo, hay gente que no los ve pero los escucha o los percibe, pero te comunicas y los guías hacia la luz, los vas guiando. Ahora, si es un espíritu demoníaco, bueno, sí, ahí hay que hacer una limpieza, transmutar la energía, ¿no es cierto? Bien. Aldo, ¿vos qué pensás? ¿Qué es lo que vos recomendás o cuál es? No, o sea, cuando se habla de respeto es justamente tener cuidado cómo uno
encara la situación. Esto es un acto de profundo amor y hay que estar entrenado para Ujú. poder manejar ese tipo de energías, ¿no? Y ahí, como decía Gaby, por ejemplo, las almas perdidas se las ayuda a ir a la luz y a los seres oscuros el primer paso también es ayudarlos a ir a la luz, a abandonar ese espacio y que comprenda de por qué está en ese espacio y hacia dónde tiene que ir. En muchos de los casos, nosotros trabajamos mucho con Fafa ese tema, y en muchos de los casos consiguen tomar esa conciencia o comprender que estaban en el lado equivocado, pero no porque lo quisieran, sino porque quedaron por esto de, en un principio que estábamos hablando de sentirse culpables o no merecedores de la luz, entonces quedan en ese Mm. lugar. Y cuando uno queda perdido mucho tiempo en ese lugar, en ese plano bajo, viene escoltado, vienen a buscarlo seres oscuros como para llevarlos a su manada, por así decir, ¿no? Entonces, por ahí cuando encuentra esa comprensión, cuando se le puede hablar desde el amor para que puedan sacar ese miedo, porque muchas veces son seres asustados. Pocas veces, sí, no voy a negar, nos hemos encontrado, tanto Fafa y yo o por separado, entidades bastante duras y bastante pesadas y oscuras, que obviamente no hubo forma de entrar en razón. Entonces, bueno, lo que se hace es por ahí despejar el lugar y tratar de proteger o la persona o la casa o lo que sea que pidan ayuda, ¿no? Pero en el resto, cuando empiezan a comprender y se sacan ese miedo de esos seres que los escoltan, porque siempre vienen escoltados. O sea, nosotros nunca tuvimos la experiencia, no sé si es fácil, si se puede o si no se puede, haber encontrado el origen de ese ser oscuro. Siempre Claro. hay escoltas, Mm. nunca viene, o sea, por lo menos en nosotros y por lo que estuvimos estudiando, no se presenta el mismísimo diablo si existiera, ¿no? Pero bueno, es eso, está bueno poder hablar de esto y dónde está el respeto, que el respeto Ujú. es no creer que uno puede, que con una vela simplemente o, Exacto. qué sé yo, Ujú. echarlo. Justamente la agresividad va a conducir a mucho más Ujú. agresividad. Entonces, en todo caso, si no sé dónde pedir ayuda o hasta que pueda pedir ayuda, tal vez le venga bien rezar un mantra o si es de alguna religión, rezar algo de una religión bueno, que traiga amor o simplemente pararse en un lugar de amor puro, de luz pura, o sea, envolverse de luz rosa, por ejemplo, y después de luz azul para proteger. La luz azul protege. Nosotros cuando trabajamos con seres, digamos, vamos a llamarlos oscuros o pesados, Ujú. trabajamos mucho con el arcángel Miguel fuera de las religiones, ¿no? Es el arcángel Miguel, es quien tiene esta imagen de poder cortar lazos y proteger con su manto. Entonces, bueno, muchas veces o siempre se trabaja con la ayuda del arcángel Miguel, así que cuando alguien no sabe qué hacer mientras pide ayuda o localiza la forma de pedir ayuda, esto de invocar al arcángel Miguel para que lo ayude es un paso como para aminorar un poco la influencia, porque cuando son muy oscuros vamos a sentir mucho lo que nos pasa. Ujú. Hay distintos grados de cosas, de sentirme mal, como decía Gaby, hasta, bueno, en casas que se muevan cosas o en personas, entrar a tener situaciones ya más complejas, ¿no? Entonces, es importante que mientras se pueda, invocar al Arcángel Miguel. No, la verdad me encanta esta parte porque sí es como un tema tabú en la sociedad, ¿no? Nadie lo Sí. quiere hablar, nadie lo quiere decir, nadie quiere confesar si vio o no vio, si le pasó o no le pasó, pero hay mucha gente que le pasan estas cosas, pero no sabe a dónde recurrir, cómo tomarlo o tener esto, o siempre escucha estas palabras del respeto o lo otro, pero no le explican, ¿no? Nunca le explican, y está muy bien explicado. Y para terminar un poquito con los transmutadores y pasar a los sanadores, también lo que vos dijiste es una clave, esta presencia amorosa de la persona, ¿no? Para poder transmutar a estas energías. Hay que tener, yo cuando lo leí dije, ¿cómo una presencia amorosa? Pero sí, el amor
todo lo puede, ¿no? Esto es así. Y, Analía, si me sí, permitís, sí, sí, antes sí. de salir de este tema, Ujú, que me parece muy importante saber que todo lo que vibramos, todo lo que está adentro nuestro, se refleja en el afuera. Entonces, mm, la mejor manera que tenemos de evitar estos invasores, estas energías que se adocen a nuestro campo vibratorio, es mantenernos nosotros en alta frecuencia. ujú, La alta frecuencia tiene que ver en la vida hay solamente dos emociones, que son las dos caras de una moneda, que es el amor y el miedo. El miedo atrae un montón de energías bajas, simplemente por el hecho de estar a lo mejor en una fila haciendo una fila en un banco y que alguien nos mire mal o nos conteste mal, ya nuestro campo vibratorio se va intoxicando. Entonces, tratar de estar siempre, ya que estamos hablando de los guerreros de la luz, de ujú, mantener nuestra mente permanentemente en la luz, en los buenos pensamientos, en una alta frecuencia, para que esas energías no lleguen. Por supuesto que hay veces que estamos bajos de energía y pueden llegar, pero en la medida en que cada uno trabaje en sí mismo y pueda conectarse con ese ser espiritual de luz que somos, que ujú. venimos de ese espacio ahí donde están brillando arriba mío todas esas lucecitas, y conectar y saber que somos eso, vamos a estar cada vez vibrando más alto, y cuando nos sentimos que vibramos bajo, que algo pasa o que algo se adosó, bueno, ahí sí pedir ayuda, y como dijeron el resto de mis amigos y colegas, hay muchas maneras de poder solucionarlo, pero antes de solucionarlo, tratemos de evitarlo. Ahí está, muy buen consejo, muy buen consejo. Fíjate, Sí. Analía, un detalle, me gustó lo que decía, o sea, porque lo interpreté de acuerdo a la charla con una persona. Ujú, Esto de la luz, ¿no? O sea, cómo protegerse con los colores de luz, cómo limpiarse, cómo protegerse. Hay quien puede verlo o imaginarlo, para que se entienda, como que esa luz lo baña. Y hay quien necesita que ese color se le refleje, o sea, necesita verlo, entonces se lo ponen en una ropa. El color Muy bien. azul, el color rosa, ¿sí? ujú. ¿Por qué? Porque quizás esa persona es más visual, entonces necesita verse al espejo con ese color y ya sale concientizado de que tiene ese color y ese color lo va a proteger. Ujú. Eso me ha pasado también Está, con otra Y gente. tener la está, estampita del Arcángel Miguel siempre, está bueno eso. siempre. Me gustó eso de los colores, ¿no? Y que uno puede también, creo que los espacios que uno forma también los hace con los colores. Hay gente que come por los colores de la comida también, o sea, hay muchas cosas. También hay Pero muchas bueno, cosas. esta característica, esto de que hablamos es otra característica que tiene un guerrero líder, ¿Puedo ¿no? acotar algo de lo que dijo Sí, 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 sí. Donaldo, Donaldo, o Daniel? Sí, para diferenciarnos. para diferenciar. Eh, es importante esto de que sí, hay gente que por ahí es visual, entonces lo ve el color, es más fácil, y para aquellos que no lo son, las palabras tienen fuerza, todas las palabras. O sea, cuando nos enojamos, cuando todo lo que decimos es algo que se dispara. Entonces, primero hay que tener mucho cuidado en lo que se dice, pero bueno, ahí nos metemos en otro ámbito, ¿no? Que todas las Sí, palabras tienen fuerzas. Entonces, sí. con el solo hecho de pronunciar la palabra del color, ya la frecuencia de ese color la estamos recibiendo. Así que eso también es importante. Mira, O la ropa o pronunciar la palabra, porque ujú, ya ahí está la vibración del color, en el idioma que sea, porque la mente es un traductor, o sea, el idioma universal de la luz es amor. Entonces, bueno, sí, supongo que todas las palabras significan, o sea, se dicen amor y decimos todo, ¿no? Dejemos sí. que la mente traduzca o desde ese lugar, esa computadora que tenemos que lleva al universo, bueno, en cualquier idioma los colores Sí. tienen esa frecuencia que instala, ¿no? Qué El bueno, color. muy, la verdad, eso me encantó porque no lo sabía mucho lo de los colores y eso, y me encanta la idea de eso. Bien, vamos a pasar entonces a esto que llaman guerreros sanadores, ¿no? Gente empática, sensible, gente
¿Que te sana de qué forma creen ustedes? ¿Por qué se les llama sanadores? Ah, los dejé. De a uno. Bueno, chicos, bueno, chicos de empiezo ahora. yo, empiezo. Sí. Yo creo que sanador Ujú. es el que puede mostrarle al otro dónde está su luz. Porque nosotros no somos eh, los que tenemos la potestad de sanar al otro. Cada uno se sana a sí mismo. Lo que pasa es que cuando estamos en tristeza, en dolor, en enfermedad, en oscuridad, nos vamos apagando y se nos va debilitando ese espíritu, ese fuego sagrado. Entonces, poder conectar con alguien llamado sanador, terapeuta, pongámosle el nombre que quieran, solo va a suceder si la persona habilita esa posibilidad de ser sanado, pero porque se va a sanar ella misma a través de esa persona que le va a mostrar dónde tiene su luz. Yo siempre digo, después de una sesión, cuando te dicen, qué bien que estoy, no lo puedo creer, bueno, eso es gracias a vos. Yo lo único que hice es mostrarte dónde está tu luz. Y cuando uno puede encontrar su propia luz, se siente todopoderoso porque sabe que es algo que lo hizo él mismo. Y no es que viene alguien de afuera y te dice, bueno, ahora ya está resuelto tu problema. No, no funciona así. Para mí los sanadores son aquellas personas que pueden mostrarle al otro dónde tiene su luz para empezar a activarse, a sentirse plena, autosuficiente, vital y todopoderosa. Exacto, Sí, ahí está la clave, chiquito. Personas empáticas, sensibles, que saben escuchar, personas que te pueden ayudar al cambio del proceso personal de lo que te esté pasando, ¿no? Por ahí viene la sanación. Sí, Gaby. Gracias. sí, también los sanadores, o sea, se le dice porque hay personas que tienen muy desarrollada la visión, la clarividencia, la precognición, ¿no es cierto? Es todo ver un poquito más. El tema es, quizás, o sea, o desde mi visión, habla de almitas, ¿sí? Ya con muchas vidas vividas, ¿sí? Con mucha experiencia álmica, porque no todos tenemos las mismas cantidad de vidas vividas según mi creencia y mi forma de ver. Entonces, bueno, las personas que quizás ya tienen muchas vidas vividas, almitas sabias, tienen como más desarrollado esa parte, ¿no? De poder ver la clarividencia, la intuición, y bueno, usando eso mismo Sí. también como herramienta para poder empatizar y escuchar y ayudar a estas personas, ¿no? A mostrarles el camino, como decía Fafa, porque si bien yo creo que hay gente que es sanadora, ¿no es cierto? Justamente que nacen con el don de la sanación. Pero también están los que no tienen ese don en las manos, pero sí tienen estas otras herramientas que ayudan al otro a ver el propio camino de sanación, a mostrarle, escuchándolos y acompañándolos, como dice Juan. Bárbaro, bárbaro. ¿Dani? Hasta uno de los más grandes, ¿no? O sea, como fue para la religión católica, como fue Jesús, cuando los toca, o sea, que maestro, tóqueme, maestro, me ha sanado, ¿no? Él se lo decía, tu fe te ha sanado. Exacto. O sea, él mismo exacto. se lo decía. Y Tal bueno, cual. si él a ese nivel lo decía, ¿qué podemos decir nosotros, no es cierto? Es eso, digamos, quizás a veces la palabra, depende cómo sea utilizada, es lo que quieren atribuir, ¿no? Pero es este conjunto, lo que hablaba Gabriela, lo que hablaba Fafa. Para mí es ese conjunto, esa persona que tiene la posibilidad, ¿no? O la energía de que a veces con una palabra, esta empatía, a veces con una mano, o sea, porque puede ser una caricia, puede ser un toque, o sea, el contacto que tenemos o ese intercambio energético que tenemos al tocar la piel, porque es el límite de nuestra biología, también genera, si uno presta atención, yo hace ya mucho tiempo que estoy mirando de esta forma, hasta sentís que te descarga. O sea, a veces uno por estar tensionado y te ponen la mano en la cabeza, bueno, tranquilo, qué sé yo, y vos sentís que como que se fuera.
ahí algo está pasando, no lo podemos negar, o sea, lo estoy sintiendo, le pongamos el nombre que querramos, ¿no? Pero tiene que ver con esto, de acuerdo a, yo comparto la visión de ellos, ¿no? De que somos sanadores, pero en realidad somos esclarecedores. A ver, ¿qué es lo que decís? ¿Qué es lo que veo? O sea, ¿qué herramienta tengo yo para ayudarte? Pero en realidad es ayudarte o mostrarte para que vos sanes. Exacto, exacto. ¿Aldo? Bueno, un poco de acuerdo con todos y por ahí resumiendo, ¿no? Por ahí no tenemos que tener miedo a decir que somos sanadores, ¿no? Pero sanador es eso, es alguien que tiene la habilidad de usar sus propias herramientas, porque la sanación está en cada uno de nosotros, o sea, quien viene a consultar es quien se puede sanar, o sea, todos somos autosanadores. Entonces, la habilidad del sanador externo es ayudar, como decía Fafa, a que encuentre su propio camino y muchas veces cuando uno pierde esa autoestima, esa fe en sí mismo, la deposita en otro, ¿no? Y bueno, así es cuando surge esto de que alguien de afuera puede sanar a otro, pero es ni más ni menos que tener la habilidad de manejar dones, desde la escucha, desde Exacto, ser eso. empático, desde la visión, como decía Gaby, hay un montón de formas, o el biodecodificador que tiene la capacidad de escuchar y de ayudarlo a encontrar emocionalmente dónde está ese bloqueo. Eso, es tener la habilidad. Yo creo que acá voy a hablar desde mí mismo, no sé si lo comparten todos, ni tampoco quiero que sea así, ¿no? O sea, es desde mi propia experiencia y lo que me parece a mí. Yo creo que uno mismo no es que tiene, o alguien existe que tiene la magia en las manos de poder dar vuelta a las cosas. Yo considero que la magia está en poder demostrarle al otro cómo encontrar su propia sanación. Sí, Exacto, y exacto. puedo agregar algo. Sí, sí, sí. Después también están las personas, por ejemplo, los chamanes, ¿no? O los brujos de las Sí. tribus indias antiguamente, ¿no es cierto? Que curaban y sanaban con hierbas, ¿no? Con rezos, bueno. Y en la actualidad, quizás están los que curan el empacho, la pata de cabra, el mal de ojo, todo eso que yo lo sé curar, ¿no es cierto? Pero para curarlo, no es que yo tengo el don en las manos, invoco, digo una oración, pido asistencia, ¿no es cierto?, a los seres de luz, para que tal persona, ¿sí?, sane tal o cual cosa. O sea que somos una herramienta que nos conectamos con los seres de luz para que la persona alivie el dolor o lo que le esté pasando. Eso también, quizás uno dice, ay, sí, es sanadora. No, somos herramientas que utilizamos, ¿no es cierto? Somos el medio que hacemos conexión con lo superior para que la persona sane. Pero Pero para sos eso, sanadora, sos perdón, sanadora. y Sos para sanadora, eso, créetelo. para para eso necesitamos que la persona a quien le dedicamos nuestras herramientas, nuestra luz, nuestra escucha, empatía, que esa persona habilite la sanación. Claro. Porque si está cerrada Sí, sí. y no cree, no va a suceder. Sí. Entonces, también es abrir el corazón para recibir. No estamos acostumbrados a recibir. Y Exacto. queremos que todo lo hagan por nosotros. Pero hay que poner, Entonces, claro, siempre es poner parte de uno también, ¿no? Está bueno esto yo Más los que considero, poner parte de uno, es sí, poner todo de uno. Porque claro, cuando no, ponemos sí, parte, no alcanza. claro, Justamente porque nos quedamos vivimos cortos, fraccionando todo. claro, ahí nos quedamos Vivimos cortos, fraccionando. exacto. Y yo por Inclusive, Fíjate, perdón, ejemplo, sí. fíjate que vivimos fraccionando todo, pero hay algo que no fraccionamos, la negatividad. Cuando Claro, decimos esto no me va a salir o esto no lo voy a tener, lo concretamos. sí, Entonces, ¿por qué no meditamos en eso y empezamos a ver cómo podemos expresarlo de forma diferente? Porque la ley de la atracción, ese famoso libro, existe y es real, solo sí, que nos falta, hay una instrucción que no está en ningún libro, que es esto de aprender
a cambiar todo ese programa que tenemos desde toda la vida, desde que todo se hace desde el sufrimiento, desde la fuerza, desde romperme el alma. Entonces, cuando cambiemos eso, la fuerza de nuestra palabra va a ir en pos de lo positivo. Exacto, Claro, porque hay cosas que se pueden dar así, si Claro, uno las pide. Se las pide al universo o a nuestros Totalmente, seres totalmente. espirituales. Así, chicos, se da. Así, Yo doy así. testimonio. Yo también. Pide, pero uno porque- decreta y la cosa se da. Lo decreta, ahí está la diferencia. Y Una cosa es cuando- decretarlo una y el cosa es decretarlo, el y otra decreto, cosa es pedirlo. Exacto. el decreto surge de ese pedido visceral, de eso que querés y que estás convencido. No es lo Exacto. mismo no saber qué pedir, porque si yo ahora les preguntara en este Claro. momento, hay una varita mágica, ¿qué le piden? Muchas veces nos quedamos callados, no sabemos Sí, qué la milagro, gente, si vos le empezamos tirás, a le dudar. llegás a dar y- la lámpara y le decís, chicos, Es- 3 veces froten y a ver qué no quieren. sé La qué gente, quiero, "Ay, no sé, o sea, quiero", ¿entendés? Sí, entramos es verdad. en una confusión. En cambio, cuando es visceral, es por convicción. Cuando uno está convencido, es Sí. fácil hacerlo. Yo Lo soy una pido, convencida de lo- los decretos. yo también, He aprendido absolutamente. y el sí. universo me lo ha mostrado, ¿eh? O Y sea, no también. dudarlo, y no dudarlo en ningún momento, porque Exacto. el dudarlo es el retroceso. Ahí Por está. eso, como decía Gaby, ¿no? El decreto, y el decreto es sostener esa visión, sostenerla, verla y verla concretada. Entonces, ahí funciona el secreto, ahí está Ahí el está el secreto. secreto. Ahí está. Exactamente. El Esa es la clave. sentirla Esa es ya Y no dudar, realizada. Sí, no sí. Ya dudar. está realizada. Y cuando la ves realizada, la sentís, la olés, la vibrás, Exacto. está sucediendo. Yo siempre les digo, a veces cuando hablo con mucha gente que está muy angustiada por ahí, entonces yo le digo, a ver, calmémonos, vamos a respirar hondo y vamos a empezar a exigir un poco al universo. Tenés derechos y los tenés que empezar a buscar y los tenés que exigir y los tenés que decretar. Tenés que dejar de dudar, ¿no? La duda es incertidumbre, es miedo, es temor, y entonces en esto, donde vamos para ese lado, no es el camino, ¿no? Nos ¿Y tira cuándo para podés abajo. empezar a Nos tira exigir? para abajo. ¿Cuándo podés empezar a exigir? ¿Querés que te cuente cuando yo Sí. exijo? Cuando veo que, o sea, hago todo lo que tengo que hacer. Bueno, No. ¿Desde a ver. dónde te pones a exigir? O sea, nosotros exigimos cuando consideramos que somos merecedores. Bueno, Si no, no Claro. porque exigimos. creo, bueno, a eso iba. Entonces ahí Porque está el creo que secreto. tengo derecho a que se cumpla, ¿entendés? O a esto. Ahí es cuando yo llego a un límite. Con Dani hemos hablado muchas veces en privado y le digo, no, Dani, hoy yo decreté, exigí, porque tenía que ser, ¿entendés? Entonces, y se concreta, yo lo doy como testimonio, ¿no? Me pongo como primera persona, que cuando lo hago, cuando lo siento, cuando creo que, y considero que sí, que lo merezco, entonces yo lo exijo, ¿no? Porque si no, estamos, ya te digo, en la mitad, y siempre como decías vos hoy, no puede ser que estemos en la mitad, o lo hacemos completo o no lo hacemos, ¿no? Dani, yo creo que vos querías decir algo. No, que Gracias, Aldo. un poco lo que mencionó hoy Aldo, lo que vos decías ahora, quizás para darle otra forma de entender, ¿no? Cuando estamos en negativo, no, esto no me va a salir. También lo estoy decretando. Ahora, Claro. ahí estoy convencido, ahí no necesito ninguna herramienta de pensar, de que ahí, o sea, sin darme cuenta, estoy utilizando estos mismos métodos, el decreto al universo. O sea, no me va a salir, no me va a salir, y no me va a salir. Claro, sos vos el que Le está ponemos poniendo mucha la fuerza a traba. lo negativo. Exacto. Le dedicamos más tiempo, dicen un estudio, que nos pasamos el día, el ser humano, casi el 90% y un poquito más, pensando en cosas negativas durante el día. Imagínense, cuánto poquito que nos queda para lo positivo. Entonces, hay que revertir un poco esa situación, ¿no? Y pensá otra cosa, perdón, eso es Sí, cierto, sí. y pensá otra cosa, que cuando logramos algo, muy pocas veces lo festejamos o nos alabamos, ¿no? No sé si por ahí usar esa palabra. Lo damos como que, bueno, había que hacerlo, era obligación, ¿no? Pero ahora cuando hacemos algo mal, nos castigamos todo el tiempo. Todo el Entonces tiempo. también hay que aprender a eso, hay que aprender que el pequeño logro se festeja como Tal lo más cual. grande.
Yo Porque le para el agradezco. Miren para lo el que yo pequeño tengo. tropiezo nos castigamos lo peor. Yo tengo todo el tiempo esto acá en mi escritorio y cada vez que pasa algo positivo o lo que sea o que se da, yo digo gracias, gracias, gracias. Todo el Bien. tiempo le agradezco al universo, a mi Dios y a todo, ¿no? Porque esto tiene que ser así, es un ida y vuelta. Qué bueno, me encantó esta parte. Y vamos con una que me encanta más. Esta es otra característica que tienen estos guerreros líderes de luz. Están los guerreros videntes. Acá yo creo que hay gente que sabe mucho de esto. Así que me encanta este tema, ¿no? Esto de la evidencia, que también tema tabú, ¿viste? Como que no te dejan hablar de esto, o no quieren hablar, o hay gente que, pero esto es real, esto es así, y es maravilloso para mí. Así que a ver quién quiere comenzar a hablar un poco de cómo es esto de ser un guerrero vidente, qué es la evidencia en realidad. Yo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Yo desde chica siempre tuve sueños, o sea, la evidencia mía por ahí se refleja en sueños. Ujú. Tantos sueños lindos como otros no tan lindos, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué pasaba? No, vos porque tenés miedo cuando soñaba algo feo, no, vos porque siempre estás con esas cosas, entonces Claro. Ujú. ¿no? Te callaban, por no saber, no digo que haya ni maldad ni nada, pero por desconocimiento, Ujú. por no estar empastados en ese tema, ¿no? Entonces, bueno, yo mucho tiempo es como que dormí esa parte mía de la evidencia, hasta que, bueno, un día despertó nuevamente y es natural, o sea, yo sueño cosas, situaciones, y suceden tal cual las soñé, porque, o sea, es más que un sueño, ¿no? Es como que a veces estoy ahí, porque a veces si es algo mío, vivo la situación y pasan meses o días y estoy atravesando la misma situación, estoy vestida de la misma manera y es un lugar que yo no conocía. O sea, me ha pasado de, no es que te pasa solo que, bueno, tenés un sueño con alguien que vas a un lugar siempre al mismo lugar, no. Casas que me he mudado un año después, que nunca había estado en esa provincia, y sin embargo cuando fui me mudé a esa casa, que estaba pintada del mismo color, el techo de tal cosa, o con situaciones, después están también, más allá de la evidencia así, digamos, en sueños y eso, está cuando uno presiente, ¿no?, que algo va a pasar, que algo le va a pasar a alguien. Y también me ha pasado, ¿no? Y saber que algo le va a pasar y vos llamas a esa persona y la persona está bien, pero a los 5 días automáticamente algo le pasa, o sea, que vos sabías, lo sentías y dentro tuyo no se puede explicar lo que se siente, porque es una mezcla de sensaciones, si es algo feo no están buenas, ¿no? Pero también me ha pasado esto de ver a alguien y decir, ay, ¿estás embarazada? No, nena, no quiero saber nada, no sé, mi hijo más chico tiene 12 años, y a la semana te dicen, estoy embarazada, o sea, no se puede explicar, pero es real, Sí, sí. sucede Yo y pasa. te creo todo lo que me digas, te lo creo, sí, es así. Y a usted, el resto, a ver, porque yo quiero escuchar esta parte. No, por ahí podemos hablar, o ¿Qué sea, pasó? no, porque acá, bueno, Gaby tiene esa habilidad, yo la verdad que no, de por ahí de chico, en una época sí, y después por algún motivo, por miedos o por prejuicios de cosas, se me fue y no, la clarividencia no apareció más. Por ahí a veces un poquito de percepción. Pero sí con todo esto que estamos haciendo o que estoy trabajando ahora plenamente, porque antes repartía mi trabajo de sanador, por así decirlo, vamos a usar las Ujú. palabras, Sí, sí, la sin compartía miedo. con otro trabajo, ahora ya no, Ujú, ya es 100% mi trabajo de sanación, no ujú. hago otra cosa. Bueno, obviamente uno empieza a pulir por ahí un poco más o amigarse con cosas que por ahí antes mucho no, por ahí no quería o no sé, prejuicios propios también, ¿no? Entonces, bueno, sí fui habilitando otras cosas, pero bueno, el tema de la evidencia por ahora quedó ahí.
Estoy por ahí por otro lado por el momento Porque, hasta que vuelva a abrir. ¿sabes por qué? Lo que a mí me contaba alguien es que cuando no se utiliza, cuando vos la tenés, ¿no? Por ejemplo, por ahí como Gaby que dice de chica y por ahí no lo podía hablar, pero ella lo siguió desarrollando, ¿no? Cuando uno no lo niega o cuando uno no lo utiliza, se empieza a perder de a poco, pero siempre está, ¿no? Siempre está. Yo creo, yo no solo sé que se puede en sueños saber lo que va a pasar, también sé que uno puede ver imágenes, le aparecen imágenes y hasta escuchar. Cuando Sí. le dicen claramente a uno, sí o no, esto va a pasar, paciencia, eso me pasa a mí. No solo sueños, que veo muy Bueno, claro lo que va a pasar en los sueños, sino que también escucho, no sé, tengo a alguien Sí, sí, es que tu me guía. habla, es mi guía espiritual, Claro. desde muy niña, que me acompaña y me dice las cosas y nunca, nunca me ha mentido, jamás me ha mentido, ¿no? Bueno, Siempre me ha llevado, eso, eso es lo que yo digo. Yo no tengo esa habilidad de ver más allá, ni no la tengo, nunca la tuve, pero sí reconozco que tengo una intuición muy desarrollada y cada vez siento que se va desarrollando cada vez se más, abre, se abre, se y abre cada vez es más claro. ¿Mm? una percepción. Yo digo, bueno, me estaré poniendo cada vez más vieja porque cada vez percibo No más tiene que ver Sabia, con eso. no, y con, no No tiene sé, sabia. que ver. con una mirada, No, sí, pero pero es es, como si yo hubiera leído toda una biblioteca sí, de la persona, con una mirada. sí, Eh, sí, o te sea, creo, te con creo. una pequeña conexión y, y yo creo que el error más grande que cometemos todos, más allá de que tengamos o no la habilidad de ser Ujú, videntes, es no escuchar la voz interior, porque eso que vos decís, ujú. Analía, a mí me pasa. Y cuando yo escucho algo y no lo registro, no le doy cabida, es donde viene el error, la confusión y la adversidad. Cuando yo me doy el permiso de permitir escuchar esa voz, mi voz, eso que está adentro, que no es esta voz que sale para afuera, es Ujú. esa vocecita interior, ahí es como que los caminos se abren y hay una apertura maravillosa. No, es increíble, es solo, por lo menos lo que yo escucho es solo siempre una palabra, ¿no? Diferentes. Si es por algo que necesito tener paciencia, me dice claramente paciencia. Y tiene yo siempre digo, tiene, y no me da vergüenza decirlo, ¿no? Al contrario, estoy muy agradecida por eso. Tiene hasta un vocabulario muy, por ejemplo, me pasó en un lugar que tenía que tomar una decisión de momento, era un momento crucial, y, y la palabra fue retiraos, o sea, como, ¿viste? No, Bueno, andate, o sea, fuera, deja eso. La palabra fue así, ¿no? Eh, o he tenido la palabra apacentad, ¿no? O sea, no de tranquilizar ahí algo, no, esas son palabras así muy, muy, y que le dan, para mí, le dan una característica muy, y digo, ay, ¿quién será, no? Pero que realmente me acompaña y es algo que cada vez se desarrolló más y más y se va desarrollando más, esto de saber qué puede llegar a pasar o no, y que me da confianza y me da seguridad, ¿no? En las es que cosas Sí, que cuando hago. escuchamos la voz interior, empezamos a tener Mm, autoconfianza, ¿sí? porque es eso que sale de la fuente, Ujú. es muy fuerte, muy Y yo lo fuerte. cuento, yo se lo cuento a todo el mundo. Y por más que me miren como loquilla, no ustedes, ¿no? La gente, yo lo cuento porque es real, porque seguramente, estoy segura que en alguna parte del mundo que nos está mirando, hay gente que siente lo mismo, que escucha lo mismo, o que de todo lo que acabamos de hablar le pasa lo mismo, para que sientan que somos muchos y que nos tenemos que conectar, ¿sí? Ahí Nos está. tenemos que conectar. Así que, Sí. y que y muchos, mi querido Dani, no, que muchos por ahí preguntan esto, dicen, sí, bueno, pero yo mm, también siento esa voz, pero no me pasa, lo que pasa es que podemos sentir esa voz interna de muchas cosas.
pero la que te aconseja, la que es la evidencia, la que es la intuición, la sentís diferente. No es que la sentís que tiene otro tono. Interiormente vos te das cuenta de que esto es así y no lo puedo dejar pasar. ¿Sí? Después quizás con el tiempo, uno al escucharse más o al prestarse más atención, que es lo que siempre decimos, uno se tiene que prestar atención a uno mismo. Quizás la escuche más seguido, quizás tenga más comunicación, porque todas estas cosas son herramientas, no nos olvidemos que son herramientas. Entonces, cuanto más elaborada es la herramienta, mejor tengo que saber usarla, capacitarme o entenderme, pero en cuanto una herramienta de esta me llega a mi vida y me da miedo, empiezo a pensar o que estoy loco o lo comento y otro me convence de, porque no tenemos, digamos que no tenemos una infraestructura exterior, una sociedad que soporte o que enseñe esas cosas. Esto se está desarrollando hace algunos años, pero no tienen tanta historia. O mejor dicho, historia tiene, lo que no dejan es surgir. Pero claro, son esas herramientas que sirven para mucho, pero ojo, aquel que te otorga esa herramienta, interior o exterior, cada uno lo pondrá donde quiera, va a calcular de que, espera, ¿te está haciendo mal? No, entonces no. Por eso esto de que no, si uno no lo practica, se va, claro, porque le tienes miedo, porque crees que no es lo correcto, entonces no, te está perjudicando. Y si hay algo que tu biología y dentro, no solo la biología, sino también tu propio espíritu, siempre te van a estar protegiendo. Entonces, si hay algo que te hace mal, entonces no. Ya llegará el momento, ya madurarás para volver a recibirlo, pero no es este el momento. Hay una película que podrían ver que se llama El vendedor de sueños. No, perdón, esa no. El milagro del cielo. El milagro del cielo, donde en el final de la película habla de esto, donde sucede algo, no voy a contar la película, así cuando la ven se sorprenden. Nos contás el final y no la vemos. Pero en el final de la película, en el final de la película se puede comprender esto que estamos diciendo, y es maravilloso, es maravilloso. Sí, y es real, y es real. Qué bueno, me encantó esto, es la primera vez que lo hago público, así. ¿Cómo era el nombre de la película? El milagro del cielo. El milagro del cielo. Bueno, bien. Bueno, vamos a pasar, hay unos guerreros también, eso otra característica de lo que es un guerrero líder. Los creadores, ¿no? Las personas, dice, creadoras. ¿Cómo encajamos en eso? O sea, ¿cómo las personas somos creadoras de qué, ¿no? Bueno, yo lo que tengo acá, desarrollan, dice, un poder y una manifestación, y pueden determinar tanto la voluntad de que suceda algo y que finalmente ocurra, ¿no? Crear algo para determinar que ocurra, ¿no? ¿Cómo lo ven a eso? Creadores somos todos, o sea, desde esto que venimos hablando, de lo que pensamos, decretamos y sucede, si lo decreto y después sucede, cuando lo decreté lo creé. Creador de cada una de las cosas que vamos haciendo, o sea, está bien, es mucho más fácil verlo creaciones materiales, ¿no? Pero con ese estado de ánimo que yo tengo día a día, voy creando, porque lo que hago hoy, o sea, lo que yo estoy haciendo ahora, es lo que se está proyectando y lo que me va a traer ese futuro, va a llegar a ser presente y va a ser el presente creado de esto que estoy sintiendo o pensando ahora, ¿no es cierto? Lo que crees, creas. Es así. Lo que uno cree, lo crea. Y yo creo que lo que uno hace, ¿no es cierto?, como guerrero de luz, quizás es darle herramientas a la persona, ¿sí?, para que pueda creer para crear, ¿sí?, a través de las visualizaciones. Hay muchas meditaciones guiadas. Yo cuando trabajo en consultorio, trabajo mucho con visualizaciones, porque para el cerebro no distingue entre real, simbólico e imaginario, ¿sí? Y si lo ve, lo cree, y si lo cree, lo crea, o sea, lo transita como real.
Y es maravilloso las devoluciones con el tiempo porque la gente se sorprende, ¿no? De lo que después recibe o logra o ve concretado. Pero en realidad no es que yo lo hago, ellos lo hacen. Ellos lo ven, lo visualizan, lo manifiestan y se materializa. O sea, no solo no sé, desde los cambios, digamos, anímicos ni nada, sino desde lo concreto. O sea, situaciones, por ejemplo, de trabas legales, ¿no es cierto?, de 10 años, de estar esperando un juicio y de repente con estas herramientas te dicen, me llamaron para cerrar esto, no puede ser, hace 10 años que estoy. Bueno, lo hiciste vos, o sea, vos te dispusiste a cerrar esto, o sea, uno solo te muestra el camino. Pero no, lo que se crea es maravilloso, como decía, lo que uno cree, crea, y es así. Qué bueno Es que así, está eso, ¿no? es así, Qué bueno, sí, qué bueno. absolutamente, sí. Aldo, ¿qué tenés para No, contarnos? no tengo mucho más para contar porque considero lo mismo. Por ahí al principio no había entendido mucho esto de cómo es el creador. Pensé que por ahí iba para otro lado, pero bueno, sí, ahora concuerdo con todos ellos. Iba a decir, yo no estoy en esa, no me sale, pero Chicos, bueno, viendo esa paso, voy a parte. decir paso, ¿viste? Cuando la Claro, revista no. paso. Pero no, escuchando estos ejemplos, bueno, como dice Gaby, o sea, por ahí en consultorio, bueno, digo consultorio, pero trabajo también online, sí, ayudar a otro a concretar cosas, por ahí no enfocado a lo material, sino a lo más Exacto, no. profundo de su ser, y en mí, por ejemplo, en haber logrado los cambios que, bueno, Fafi, bueno, algunos de nuestros amigos, o sea, Gaby y Dani, creo que también recuerdan de todo el pesar mío de cuando vivía en Buenos Aires y todo lo que me estaba pasando en lo laboral y qué sé yo, y bueno, creo que el haber enfocado y haber co-creado en mí mismo la salida, bueno, acá estoy, ¿no? Viviendo en el sur, fantástico, contento Sí. y trabajando de lo que más me gusta. De lo que te gusta, que la verdad yo te aplaudo, te aplaudo. No, sí, está bueno esto de poder crear uno lo que quiere hacer también, decretar eso que voy a hacer, crear también hasta mi método de trabajo, mi método de manejarme en la vida también, ¿no? Es parte de la creación de uno, ¿no? Hay mucha gente que dice, a mí me gustaría hacer esto, me gustaría hacerlo. Bueno, tenés que buscar la forma de crearlo vos, de buscar el camino, enfocarte. Si no te gusta esta, no lo hagas, o sea, ¿viste? Busca lo que te gusta, sentirte cómodo, sé tu propio creador de todo. Nosotros nos creamos hasta como cuando nos tuneamos, como dicen, ¿no? Hasta cuando nos vestimos, hasta todo. Es una propia creación, somos nosotros, si bien nos ha creado un ser superior, nosotros a esta creación que él depositó en esta tierra, le damos nosotros nuestro propio enfoque, ¿no? Y representamos un poco, como decía hoy, me quedé pensando en lo que decía Fafa con respecto al espacio. Había leído algo con que también los guerreros de luz tienen que ver con esto de salir y mirar las estrellas. A veces, no sé si les ha pasado, salir y sentir que tengo que hablarle a alguien que está allá y conectarme y sentir que necesito respirar en esa noche algo diferente y hablarle a mis dioses o hablarle a mis seres queridos que no están, no sé, con lo que se encuentren, con la necesidad que tengan, es un ejercicio que yo siempre hago, que necesito a veces salir y no me importa si es verano, si es invierno, yo necesito salir y mirar al cielo, respirar hondo y conectarme. Eso me pasa, no sé si les ha pasado a ustedes. Y porque uno necesita sí. conectarse con la fuente, ¿no? Me parece. Sí. Con fuente, con la naturaleza. A mí me hace muy bien conectarme con el sol de la mañana, mirarlo un ratito, sentir ese enceguecimiento, ese resplandor, agradecer la vida y decir, bueno, el amanecer es amar al ser y decir, hoy, gracias, buen día, me amo, amo esta vida y gratitud y entregar lo mejor y empezar el día conectada con esa fuerza. No sé, cada uno debe encontrar esos pequeños rituales
que te van conduciendo a tu mejor camino. Y no dejar que la diaria, la rutina, nos aplaste y nos tire para abajo. Porque Exacto. después de estar en ese submundo que nos tira para abajo, es más difícil salir. Entonces, si estamos en plena conciencia durante todos los días que podamos, vamos a estar vibrando alto. Y cuando uno vibra alto, va a ser mucho más fácil nuestra vida y va a estar conectada a nuestra plenitud. Ayer me pasó algo muy lindo que me sorprendió, pero tiene que ver con la creación y la autocreación. En una consulta donde la chica estaba totalmente trabada, de hecho, se veía con unas cadenas en los tobillos, no podía avanzar, bueno, muchos conflictos, pero muchos, cuando digo muchos, muchos, demasiados. Y bueno, fue una sesión bastante larga. Y cuando termina, digo, bueno, ¿cómo te ves ahora? Porque estábamos haciendo un ejercicio. Y me dice, mira vos lo que surgió y me encantó. Estoy en una pileta de aguas termales, estoy nadando, flotando y con cada brazada abro un nuevo camino en mi vida. Me dice, siento el agua calentita. Ella empezó a cambiar toda esa dureza, esa rigidez con la que empezó y terminó estando en una pileta de aguas cálidas, abriendo ella misma sus caminos. Es maravilloso lo que podemos hacer cuando empezamos a estar bien, cuando salimos de esa parte del cerebro que nos tiene anclados en el dolor y en el ir para abajo. Por eso, ir para arriba todas las veces que podamos, con las millones de herramientas que hay en este mundo hoy, y bueno, no perdérselo. Yo le digo a todos que se animen, que no importa si alguien piensa que estamos locos, que es mejor buscar otro tipo de terapia más convencional. Bueno, cada uno sabrá escuchar su voz interior para ir y conectar con eso que va a imantar. Y lo que le llegue a su vida va a ser perfecto. Exacto, exacto. Sabes que esto que decían al principio, por un lado me gustaría resaltar algo que comentaba recién, esa visualización que pasó en este caso de la chica de ayer, que era lo que decía antes Gabriela también. Es esa visualización donde la mente está viviendo eso, entonces ya cambia, se satisface, ya está, ya vio su realidad, porque el cerebro recibe, o la mente recibe la información a través de los ojos. Nosotros no vemos con los ojos, vemos con lo que procesa el cerebro. Entonces, cuando lo procesa, pues no está viendo algo directo, está diciendo, no, esta imagen o esta estimulación que me llega es buena, es mala, de acuerdo a la tabla que tiene de qué cosas son buenas, qué cosas son buenas o malas, de lo que aprendió de la vida, ¿no es cierto?, su creencia. Entonces, por eso digo que no vemos directamente. Pero este punto con lo que vos empezaste, el tema de que mirar hacia arriba, el sol, o sea, en varias ocasiones es un ejercicio que propongo, cuando a veces otras cosas, o sea, como para empezar con un ejercicio fácil, ¿no? Eso, porque estamos todo el tiempo mirando hacia abajo, miramos dónde caminamos, miramos qué voy a pisar, miramos, por eso muchas veces hasta llegamos al esquinolgo y levantamos la cabeza, miramos, cruzamos. No venimos a esta altura donde podemos ver todo, venimos mirando para abajo, y así como venimos para abajo, también venimos cerrando los hombros. ¿Sí? Al cerrar los hombros uno cierra toda esta parte, ¿sí? Bueno, hablando ya de chakras y demás, donde como que aprisiona todas nuestras entradas energéticas. Entonces, el hecho de levantar la cabeza, de poder mirar al sol, poder mirar las estrellas, poder mirar la luna, te da una sensación distinta y hasta sentís esa diferencia, se siente esa energía, esa diferencia. Solamente hay que prestarse atención, o sea, ¿qué es lo que Tal siento cual. ahora? ¿No? Exacto. Pero es Tal esa cual. diferencia, de estar mirando hacia abajo, lo que estamos todos acostumbrados, ¿no? Porque si piso y resbalo, si me hizo, bueno, está bien, pero tampoco seamos siempre así. Y yo, digamos, veo mucha gente en la calle, de hecho también me doy cuenta cuando me pasa a mí, cuando por ahí estoy pensando en algo, tratando de resolverlo conscientemente y no me sale, y estoy rumiando ese problema, buscando esa solución, y me encuentro que voy caminando, claro, voy mirando el Sí. cordón, voy mirando lo otro, y
y no, es Vamos como mirando la respirar. preocupación, estamos Claro, como en la preocupación que te tira para abajo, te tira para abajo no solamente en lo emocional, sino en lo corporal, y el cuerpo expresa lo que estamos sintiendo. En cambio, cuando empezás a abrir, bueno, se abre exacto. otro mundo. Y la buena energía y el poder vibrar alto es mirando hacia arriba, ¿no? Y no Totalmente. mirando hacia abajo. Y para Exacto. darle un final, porque todo tiene un final y me encantaría quedarme horas hablando con ustedes. Sí, es una Están, lástima que termine. sí, la verdad que no, porque chicos, esto es genial. Están los guerreros unificadores y lo dejé para el final porque siento que la unificación se da, ¿no? En este grupo a través del espacio y se da a través del universo y se da a través de los diferentes países. Y es la capacidad que se tiene de hacer un vínculo, ¿no? Un vínculo no solo emocional, entre las personas, conectar, dice, entre las personas, eh, y que tengan puntos en común y que propósitos y energías similares, ¿no? Estos son los unificadores. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se sienten unificadores? es un poco, creo yo, lo que nos va pasando, porque este grupo se formó por la necesidad individual de cada uno de buscar un camino y todos coincidimos en un camino. ¿Sí? Como cada uno que ha estudiado diferentes cosas también ha conocido y está unificado con otros sanadores. ¿Sí? Pero es eso que nos va uniendo, como también nos une con esas almas que vienen a consultar, con esas personas que tienen algún conflicto y nos une de alguna manera con ellos. Yo lo entiendo por ese lado, ¿no? O sea, que los unidos es a través de este conjunto, de este objetivo en común. Ujú. ¿Sí? Yo creo que uno va eh, armando redes y en la medida en que toma conciencia, lo que hablábamos hoy, hace un ratito, de escuchar esa voz interior, se va conectando y, y también va aprendiendo a correrse de los lugares donde no quiere estar. Entonces, armar una red de luz también depende de uno, porque si le damos permiso a tener que estar con alguien por compromiso o porque es un familiar directo, político, indirecto, lo que sea, o porque me conviene y tengo que estar, ahí ya empezamos a fallar. Ahí es donde empezamos a distorsionar este eje tan importante que es el pensar y sentir y decir en armonía, en equilibrio, lo más que se pueda. No es posible estar en un perfecto centramiento, pero por lo menos acercarnos a ese centramiento y, y cuando vamos armando esas redes, saber dónde nuestra alma está cómoda, saber dónde nos sentimos bien, más allá de si es un colega, un amigo, quien sea, a veces es un desconocido, una persona donde uno va a comprar algo y sintió una buena conexión. Eso es armar una red de luz también. No Ujú. es solamente en lo profesional. Yo creo que es una red de luz que uno va armando en la vida, en todos los vínculos. Exacto, exacto. Ahí, Gaby. No, yo los escuchaba, coincido con ellos y también, como decía Fafa, esto último, ¿no? No solo en lo profesional, sino siempre si uno se pone a mirar o a observar, ¿no es cierto? En la familia siempre hay uno que dice, che, ¿cuándo nos juntamos? Y arma Ujú. un sábado de pizza o lo que fuere para compartir, ¿no es cierto? O las amigas, siempre está la que dice, ¿cuándo nos juntábamos? También es unificar, ¿no es cierto? Unificar de todas las maneras, hay muchas maneras de unificar. Por ejemplo, yo admiro tu capacidad, ¿no es cierto?, de esto, de unir y para transmitir lo que la gente necesita saber. Y no todos pensamos iguales, no todos sentimos iguales, porque en el universo que te escucha a vos hay de todos países Mm. y de todas las creencias y demás, y sin embargo, transmitís experiencia, sabiduría de todas las técnicas, unificando, porque lo que haces es unificar, para que la gente sepa. Entonces también es una manera de unificar y bastante grande. Gracias, gracias. Aldo.
Nada, que es lindo esto de la unificación, de generar estas redes, porque como dijimos desde el principio que empezamos a hablar, ¿no? Todos somos luz, todos somos Dios, y cuanto esta red la logremos hacer más grande, sacando el ego y poder unirnos, todos vamos a llegar a esa unificación, ¿no? A esa luz que somos todos. Por eso es tan importante el poder generar estos lazos y como dije, ¿no? Sacando esos egos. Y también a colación, ¿no? Como Gaby te decía a vos de generar esta unión para poder transmitir, también surgió estas 2 últimas semanas muy fuerte, algo que me permití también hacer es unir redes desde otro punto. O sea, me tocó trabajar bastante el tema de unir a 2 personas, una de acá y otra del más allá, trabajar la mediunidad para poder darles claridad y lograr transmitir aquello que no se pudo decir, aquellas cosas pendientes por decir del que se fue y del que quedó y poder comprender desde qué lugar están y cómo están, ¿no? Entonces creo que también uno ahí está uniendo redes, así que es lindo, la verdad que es muy lindo y es importante. Y yo creo que es una de las características, eh, mm, creo que importante también, pero satisfactoria para muchas personas, ¿no? Cuando se sienten cómodas, cuando puedes hablar con todo el mundo. Eh, yo he desarrollado la capacidad de hablar, chicos, o sea, yo hablo hasta dormida, ¿no? Pero soy una Es tu don, persona, es mi es tu don, don. chicos, es mi don, pero tengo Es la la capacidad comunicación. de la Es comunicación, la- pero tengo esa forma de poder también llegarle a todo el mundo, hablar de todo tipo de temas. Yo cuando me siento al frente de la cámara, a veces no sé ni qué voy a decir, y me aparecen las cosas y surge, ¿no? Y todo va llevando. Eh, tengo también esa cosa de poder escuchar a las personas, entonces armar redes en todos lados, en diferentes países, con chat, donde escucho a las mujeres, y también entre ellas se empiezan a escuchar, y eso lo empiezo a ver, que se empiezan a unir entre ellas, ¿no? Y se empiezan a dar una mano entre ellas, después ya se hablan en privado o en el mismo grupo empiezan a darse consejos o ayudando. A Dani lo tengo en un grupo de mujeres de Argentina y de México, apoyándolas, ¿no? Y Dani les tira una cosita, y ustedes tienen que ver la revolución que se arma entre ellas, ¿no? Y después se mandan en privado, o le escriben a él en privado, o a mí. Entonces, noto que es tan importante que las personas se sientan cómodas para poder brindarse a los otros y entender que todos podemos ser unificadores, que todos podemos, como decía hoy Aldo, y eso es fundamental, sacar el ego, dejar de creer que, mira, yo lo puedo todo. No, 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 no. Si tenemos ese don, si lo podemos desarrollar, si lo podemos brindar, hagámoslo, porque es importante y creo que es una clave fundamental para transmitir amor y sabiduría a otros. Porque uno se va haciendo, como dijo hoy Fafa, no viejo, Fafa, sabios. Sabe. Saquemos los Ahí va, viejos, nos vamos haciendo sabios, sabios. sabias, sabios. La vieja sabia. La vieja, no. Pero esto que se nos ha otorgado de alguna manera, poder brindárselo a otros como un regalo, ¿no? Creo que Gaby lo había dicho en la vez anterior, es un regalo para todo aquel que lo quiera aceptar, es una forma de demostrar el amor que nosotros conocemos a través de nuestros dioses, a través del universo, de las energías, de estas vibraciones altas que tenemos, que tratamos de trabajar todos los días para mantenerla y sostenerla, para poder ayudar a otros, porque cuando uno se embarca en esto, no puede regresar atrás, ¿no? Es un Y camino de para ida. mí es maravilloso, Es no maravilloso. tengo ganas de retroceder, yo tengo ganas de avanzar, ¿no? Y por eso me pareció maravilloso poder conectarnos, unificarnos nosotros para transmitir hoy esto que todo lo que hablamos a las personas en el mundo que nos están escuchando y que estoy segura lo van a disfrutar, lo van a aceptar, les va a ayudar y seguramente van a querer mucho más. Así que chicos, esta no va a ser la ¿Puedo, última, sí.
¿Puedo acotar algo? Hay algo re importante que dijiste y está bueno que lo podamos compartir también, porque mucha gente se queda en el camino por esto. Dijiste, nosotros que estamos con la energía alta, y dijiste, y la trabajamos y lo tenemos que trabajar, y eso es importante. O sea, la energía alta, para poderla tener y sostenerla, hay que trabajarlo, y Mm, no es que nosotros somos seres especiales ni nada por el no, estilo, o sea, somos humanos y muchas veces caemos, o sea, somos igual que todos. Lo único que logramos es convencernos y saber y tener claridad del camino que quiero tomar, este camino espiritual o con el nombre que le queramos llamar, pero es un trabajo y hay que sostenerlo y no es mágico ni un no, don, o sea, porque a veces por ahí la gente desiste por no lograr algo, no concretar algo, o porque no logra sostener su energía alta. No, no, hay que trabajarlo y como exacto. todos, como todos. Exacto, no En hay que este plano se desanimarse. trabaja. Acá hay mucho trabajo para hacer, o sea, se trabaja mucho. Esto no es fácil. Si te otorgaron algo, y esto va para toda la audiencia, si te otorgaron alguno de estos dones, si te sentiste identificado, hay que trabajar. Y más responsabilidad tal Uf, vez. y la Claro. verdad, la responsabilidad no es solo para uno mismo, sino para el entorno y para la sociedad. Porque todo esto que hablamos, todos estos tipos de guerreros, el guerrero líder en general, está para bien del otro, es para el bien de los demás, ¿no? Es un servicio a la humanidad, en realidad. Y qué maravilloso que podamos unificarnos nosotros, pero que se nos sumen muchos más y que otros que se encuentren identificados, tal vez va a haber gente que se va a sentir identificado con Aldo, con Dani, con Fafa, con Gaby, conmigo. Entonces, si se sienten identificados, hacia adelante y hacia arriba. Siempre la mirada arriba y la mirada de frente, ¿no? Eso para mí. Les voy a dar entonces algo ahí de tiempo para que se despidan y para que le den ustedes la mejor al mundo. Yo quería comentar algo de esto. Vos fíjate que hablaste de un montón, o hablamos de un montón de guerreros, y no es que cada uno de esos guerreros que mencionaste o que están titulados trabajen solos, sino que todos trabajan juntos. Hay una frase muy conocida de que si querés llegar rápido, anda solo, pero si querés llegar lejos, ¿sí? Anda acompañado. ¿Por qué? Porque solo llega un momento que se desiste, como decía Aldo. En cambio, nos pasa a nosotros. Nosotros trabajamos en muchas cosas, o sea, tenemos nuestros trabajos, ¿sí? Cada uno su camino. Pero muchas veces nos estamos asistiendo una palabra o un apoyo, un soporte al otro, y así entre todos es como que llegamos a esto. Si no, creo que varios o hubiéramos largado antes. Es muy importante esto de estar unidos en la situación que sea, de unirse a otro, de no quedarse solo. Exacto. Gracias, El Dani. propio, el Muchas propio gracias, Dani. chat, el propio chat que tenemos, El chat. el Ahora del tenemos chat, chat. chicos. Ah, claro, el sostén, ese sostén Es un maravilloso. sostén. De ahí Es va a un surgir cosas sostén. maravillosas. ¿Eh? Qué bonito, qué bonito. Bueno, Fafa, yo para ir despidiéndome, Analía, bueno, antes que nada agradecerte esta posibilidad que nos das a nosotros y que se la hace llegar a quien sea en el universo, porque le va a llegar a las personas que estén preparadas para poder recibirlo. Y eso es maravilloso, no va condicionado a ningún no, sector, a ningún país, va abierto al universo exacto. y eso es grandioso. Y yo para despedirme lo que les diría a todos los que nos están escuchando, que se animen, que den ese primer paso, que no se queden donde están, que para hacer 1000 kilómetros hay que dar solamente el primer paso, que es el que te saca de donde estás. Y cuando uno sale de donde está, se abren caminos y la luz empieza a iluminar el camino y todo empieza a suceder. Así que la palabra sería anímense. Gracias, Fafa. A vos. Muchas gracias. Gaby, Bueno, primero, gracias. Como tenías vos ahí en tu cuadrito, yo lo utilizo muchísimo también.
por el espacio, por ser una guerrera unificadora, entre otras cosas, entre evidentes y demás que sos, ¿no es cierto? Y decirle a la gente que no tenga miedo de hablar, que no tenga miedo de hablar de estos temas, que seguramente si lo va a decir es porque hay alguien que está para escuchar, o que coincide, o que necesita escuchar que alguien habla y se anime a hablar. O sea, no hay nada prohibido, ¿sí? Y que fluya, ¿no? Que escuche su corazón, que escuche su alma. Todos tenemos dones diferentes, pero los tenemos. Solo hay que encontrarlo y empezar. Ir por esa paz, esa plenitud álmica, ¿no es cierto? Que no se puede quizás describir, pero sí se siente. Y sentirnos plenos, felices y nunca, nunca abandonar nuestros sueños. Y confiar que todos los caminos y todas las situaciones que nos suceden siempre es para nuestra evolución. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Gaby. Aldo. Bueno, yo también gracias por este espacio que siempre nos das, aparte de reunirnos todos, que bueno, yo ahora estoy lejos de todos ellos, entonces es lejos, Yo digamos, también en estoy kilómetros. lejos. Sí, bueno. Yo estoy re lejos. Vos más lejos, Estoy más lejos. pero lejos en kilómetros, pero cerca en esta vibración, ¿no? Y como siempre a mí me gusta dar la nota, todo el día de hoy estuvimos hablando de guerreros de la luz, guerreros sanadores, yo siempre cambio la palabra guerrero por, no sé, tal vez comunicadores de la luz, comunicadores, porque guerrero tal vez usaba antes, es mi forma de verlo, ¿no? Me gusta transmitir esto de por ahí cambiar las palabras bélicas, ¿no? Porque guerrero siempre trae un choque o algo de agresividad. Y tal vez comunicador, o la palabra que se les ocurra, que sea un lazo de comunicación hacia los otros. Entonces, nada, esperé hasta finalizar y dar mi Para punto de dar la vista, qué sé nota. yo. No. No sé Y si la ahora no nota, es podemos lo decir que... nada. ¿Cómo? Ahora no podemos decir nada. Ahora no podemos. Ahora qué hacemos con el programa. No, ya te entiendo, te entiendo. Muchísimas gracias. Cuando hablamos de guerreros, hablamos de la fuerza interior. Si vamos por ese lado, la sensación es esa, la de la lucha, porque hay que trabajar, hay que luchar contra esto. Hemos tenido que pasar y atravesar por mucho para poder ser hoy quienes somos, para poder declararnos al mundo y mirarlos a los ojos y decirles que poseemos algunos dones, que agradecemos al universo por ellos, que estamos para ayudar, que estamos para crecer, para continuar trabajando en esto y que esperamos que muchos se puedan unir y se puedan identificar y sacar a la luz lo que son, quiénes son, qué es lo que quieren, cómo vibran, y que busquen siempre esas vibraciones altas. Por ese lado íbamos como guerreros, ¿no? Escuchaba una frase que decía, tal vez no son superhéroes las personas que tienen este tipo de dones o energías, pero fácilmente lo podrían ser, ¿no? Porque hay que superar mucho, superar. Esto también es un trabajo de superación. A través de los años hemos superado una y otra cosa que se nos presentó. Y eso nos hace también fuertes, nos hace empáticos, nos hace sensibles y nos hace partícipe de este universo para poder trabajar todos juntos, unidos y brindarle a las personas lo que necesiten que nosotros podamos dar y que también ellos nos puedan brindar a nosotros. Quiero agradecerles enormemente, los amo a los cuatro, les agradezco enormemente. Para mí son cuatro sanadores, unificadores, son todo de lo que hablamos, ustedes lo son, me han enseñado mucho en este tiempo, con algunos he hablado personalmente y les he comentado, realmente me han enseñado mucho, me han dejado brindarme y ser quien soy yo, y eso lo agradezco mucho, me tienen mucha paciencia también, y siempre que los invito me dicen que sí, y eso para mí es muy valioso y es el mejor regalo que me pueden hacer a mí y a toda mi audiencia. Así que muchísimas gracias a todos los que han estado ahí escuchándonos. Sé que esto les va a encantar, están ansiosos y esperamos que podamos hacer otra próxima porque hay mucho más para hablar con estos maravillosos. Con Dani, con Aldo,
con Fafa y con Gaby. Muchísimas gracias. Bye bye. Gracias. Chao, chao. 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 Gracias. Gracias, gracias. Gracias.